Todos los días en el país se producen noticias que tienen que ver con la ciencia. Entonces, en este pedacito, en este segmentito de nuestro programa, queremos darle la relevancia que merecen. Esta semana se realizó la entrega de los premios Hussein y la distinción Investigador de la Nación 2009. El galardón distingue dos categorías: premios Hussein para investigadores menores de 45 años y premios Hussein Trayectoria para investigadores mayores de 45 años. Es un reconocimiento, es muy lindo, es valorar un poco la actividad que uno hace, es ponerlo a uno a pensar también por qué uno merece esto. Lo duro es una recompensa por el trabajo tan duro que uno termina haciendo. El doctor Galo Conde Ávila Arturo Solerilia. Nuestro columnista Galo Solerilia fue uno de los ganadores por destacarse en el área de la química, bioquímica y biología molecular. Para la nanotecnología es un reconocimiento de que la nanotecnología en este momento es un área que está emergiendo y creo que, bueno, como decimos siempre en el programa, la nanotecnología en el fondo no es algo nuevo, sino que en realidad es una encrucijada donde se juntan la química, la física, la biología, la ciencia de materiales y pronto abarca, ¿no es cierto?, transversalmente un montón de disciplinas que resultan premiadas acá también. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Los biólogos estudian las lagunas de la provincia de Buenos Aires porque ellas guardan la historia ambiental de la región. Todo lo que vive en una laguna en algún momento muere, se deposita en el fondo y finalmente se entierra. Así quedan preservados rastros de la historia de la fauna, la flora y el clima durante miles de años hasta hoy. Ahora en Científicos Industria Argentina vamos a hablar con el doctor José Sibeli. José, ¿hay alguna percepción de parte de la sociedad equivocada con respecto a lo que es la clonación? Algo que vos, en tu experiencia, te des cuenta, la gente cree esto que no es cierto. Bueno, un poco los responsables somos nosotros, es decir, por no utilizar la terminología adecuada. Pero pasa en todas las sociedades, pasa en Estados Unidos como pasa en Europa. Algunos países son más abiertos que otros y no se preocupan tanto, pero aún dentro de Estados Unidos, depende en qué estado estés, la reacción va a ser diferente. Si estás en California es una reacción, si estás en Michigan es otra reacción. Ahora, por ejemplo, en la Argentina, y en todo caso para los latinoamericanos, ¿cuál es la percepción que vos decís? La gente está equivocada, cree que la clonación es esto cuando en realidad no es, o no se da cuenta que es esto otro que sí es. Bueno, la clonación lo que tiene es un poco la idea de Frankenstein y crear animales que son, a lo mejor que tengan malformaciones o aún así seres humanos, ¿no? Me cuesta a veces repetirle a la gente que lo entienda de que esto de lo que hacemos nosotros en el laboratorio no tiene absolutamente nada que ver con clonado reproductivo para humanos. Pero las técnicas son similares, es decir, utilizamos muchas de las cosas que aprendemos en el laboratorio en esta área de clonación pueden ser aplicadas en un futuro, por ejemplo, para fertilización in vitro, o lo opuesto, cosas de fertilización in vitro humana que se han utilizado, las estamos utilizando nosotros en el laboratorio. Pero de ahí a que haya un científico que tenga el deseo, como hubo en su momento, de querer utilizar la técnica en humanos, no creo que suceda. O sea, ¿no hay posibilidades que en este momento haya en algún laboratorio, en alguna parte, alguien que haya clonado ya un humano? Te diría que no, fundamentalmente porque técnicamente es muy difícil, es muy difícil hacerlo. De todas las especies te diría que es una de las más difíciles. Además de que es difícil conseguir óvulos de alta calidad, que eso sería lo que se necesita. Y ahí supongamos que tenés todos los óvulos que te hacen falta, la reprogramación nunca es perfecta, es decir, que vas a tener fallas en el proceso en sí mismo, vas a necesitar casi, te diría, por lo menos 100 óvulos reconstruidos en forma perfecta para que quizás salga uno o dos embarazos más o menos normales, pero va a haber un montón de otros que son anormales. Y esto es basado en los datos en animales, ¿sí? No es que no hemos hecho en humanos. Pero sí la clonación de órganos es algo que será previsible y factible. Bueno, eso es un área totalmente distinta, es decir, el área nueva que todo el mundo le llama ahora medicina regenerativa, es decir, tratar de utilizar células y ponerlas en un molde específico para que se puedan hacer órganos. Y ahí ya tenés que empezar a hablar mucho de inmunología. Tenés que estar, el desafío, te diría, más importante ahora es tratar de que el organismo no rechace esos tejidos.
Órganos va a pasar un tiempo hasta que lleguemos. Hay mucha gente que está trabajando mucho, muchos bioingenieros que están trabajando en esa área, pero en lo que sería terapia celular o medicina regenerativa, lo primero que va a llegar van a ser aquellas terapias que solamente necesiten células, como por ejemplo terapias para Parkinson o por ejemplo terapias para enfermedades de la sangre. Ahora, debo haber algo que yo entiendo mal, porque si vos hablas de que hay posibilidades de rechazo, por ejemplo, y por eso intervendría mucho la inmunología, el hecho de que haya una clonación para la propia persona, supongamos que necesita clonar su hígado, por poner un ejemplo, digamos, ¿podría producir un rechazo una persona que, si se pudiera clonar el hígado, por ejemplo, podría generar un rechazo del propio hígado? No, digamos, si vos tenés, el hígado da la casualidad que es uno de los órganos que más se regenera, o sea que no sería, es un buen ejemplo de mi parte. No sería un ejemplo, pero por ejemplo, tomemos el ejemplo de células para la diabetes, ¿no? Las células beta del páncreas. Sí o sí necesitas que sean un match, o sea, que sea una compatibilidad, 100% compatibilidad con el paciente. Las técnicas que se están desarrollando ahora, que supongo que estará familiarizado, que en el 2007 fueron, digamos, un investigador japonés, Yamanaka, fue el primero que demostró que introduciendo solamente 4 genes en una célula que puede ser un fibroblasto de la piel, vos podés llevar esa célula hacia atrás en el desarrollo embrionario y formar células madre, que son capaces de producir todo tipo de tejidos. Entre ellos, por ejemplo, podés inducir la diferenciación para células beta y tratar a la gente que tenga diabetes. Y esas células no van a ser rechazadas, son 100% compatibles con el paciente. Y esto hace que abra un poquito otro punto ético que yo creo que es algo que la gente por ahí todavía no lo alcanza a ver. Es una técnica que ahora se ha hecho tan sencilla que te diría, muy convencido cada vez que viajo más, me doy cuenta de que hay gente que ya lo está queriendo hacer a pesar de que no tengan aprobaciones de los organismos de regulación de gobierno. Es una técnica que se ha hecho muy común. Estos genes vos los podés ordenar por catálogo, te llegan, viene el courier y te los trae a tu casa y vos los haces expandir y los pones dentro de las células se vuelven hacia atrás. Hay un riesgo muy alto de que estas células, por ejemplo, vos querés hacer células beta, y el riesgo es de que, vos tenés 100 células, quizás tengas una pureza de 30%, que son células beta, o sea, 3 de cada 10 son células beta, pero tenés 7 células que no sabés lo que son. Y ese es el riesgo alto, porque alguna de esas 7 va a ser una célula que todavía no se ha diferenciado, y por lo tanto puede generar un tumor. O sea que el riesgo es muy alto, son células tan plásticas que por un lado es una ventaja, pero por otro lado es una desventaja. Ahora, hace poco leí un artículo en Estados Unidos que decía lo siguiente, que ahora, de acuerdo con la forma en la que uno ponga las células madres, las puede dirigir como para transformarse en una célula ósea o en una célula de otro tipo, o sea, como si uno pudiera ya casi monitorear y decidir esa célula madre hacia qué lugar va a ir. Bueno, la persona para consultar sos vos. Bueno, ya te digo, en este momento, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos está dando propuestas de investigación para equipos multidisciplinarios, sobre todo que está fomentando el diálogo entre ingenieros y biólogos. Ajá. De una forma así para producir, por ejemplo, órganos o tejidos, y ha salido una técnica muy simpática. Lo que hacen es utilizar la forma de poner las células en un cultivo, lo hacen con una especie de sistema muy similar al que se utiliza para las impresoras de tinta. Ajá. Las inkjet. O sea, que vos lo que haces es distribuir las células y esas células después van a crecer en cierto patrón determinado. Pero a lo mejor lo que también te referís es a la forma de inducir la diferenciación. Claro. Por un lado podés inducir la diferenciación dándole un tipo de comida diferente, es decir, diferentes formas de, por ejemplo, factores de crecimiento que vos agregás a las células. Por otro lado, hay muchos investigadores que están tomando la ventaja de utilizar el substrato, es decir, ver dónde la célula está apoyada y ahí es donde ponen las señales que hacen que la célula se diferencie en otro tipo celular. Por ejemplo, si está sobre una superficie que decía una estrella, creo que entonces se diferenciaba hacia un lugar, y si era una forma de una flor, iba para otro lado, no recuerdo exactamente y no quiero inventar, pero me pareció muy llamativo. Sí. Si eso se pudiera controlar, ¿no? Bueno, cada vez los protocolos de diferenciación son cada vez más sofisticados, o sea que cada mes que pasa sale un protocolo nuevo que tiene los niveles de pureza más altos para un tipo de célula específico. Aún así, nosotros estamos trabajando ahora con la Agencia Europea del Medicamento para tratar de sacar un producto en base a células madre,
las medidas por las cuales te hacen pasar con el aspecto de seguridad son altísimas. Es decir, se preocupan más para que el medicamento no haga daño que para que el medicamento realmente ayude al principio. Y eso está bien. ¿Hacemos una pausa? Sí, Vamos a hacer una pausa aquí con el doctor José Sibeli e inmediatamente después volvemos aquí en Científicos Industria Argentina. Después de la pausa, seguimos conversando con el biotecnólogo José Sibeli y conocemos cómo se combina el conocimiento práctico de los cartoneros con la experiencia académica de un científico. Ya volvemos. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, Chagas. CONICET. Argentinos en las cosas. La lucha contra el terrorismo de Estado. Noche y niebla por Rodolfo Matarolo. Los libros de Le Monde Diplomatique. Pídalo en su kiosco. ANSES. Con cada argentino, siempre.